Qin Shi no fue una pirata cualquiera. A principios del siglo XIX, esta mujer china logró algo que ni los más temidos corsarios del Caribe pudieron soñar. Creó el mayor imperio pirata de la historia. Su flota llegó a reunir alrededor de 70.000 piratas y más de 1.500 barcos, una fuerza tan inmensa que los gobiernos de China y varias potencias europeas acabaron teniendo que negociar con ella en vez de destruirla. Su historia empieza lejos de los mares. Qin Shi trabajaba en un burdel flotante cuando fue capturada por piratas y terminó casándose con su líder, Zheng Yi. Pero su verdadero ascenso comenzó tras la muerte de él. En lugar de desaparecer o ser reemplazada, ella tomó el mando. Impuso reglas estrictas. Nadie podía desobedecer órdenes, robar a los civiles sin permiso o atacar ciertos barcos protegidos. La disciplina era tan férrea que los piratas del mar del sur de China la respetaban, y también la temían. Con esa mano de hierro, su flota se convirtió en una fuerza imposible de ignorar. Controlaban rutas comerciales enteras, cobraban protección a pueblos costeros y enfrentaban a quien hiciera falta. El gobierno chino intentó detenerla enviando armadas enteras que regresaban derrotadas. Incluso Inglaterra y Portugal participaron en campañas contra ella. El resultado fue siempre el mismo: fracaso, destrucción o retirada. Finalmente, cuando las potencias vieron que no podían vencerla, optaron por lo impensable: ofrecer un acuerdo. Qin Shi aceptó, pero en sus propios términos. Conservó su fortuna, garantizó el perdón de la mayoría de sus piratas y se retiró sin pasar un solo día en prisión. Años después, murió tranquilamente, dueña de un negocio legítimo y de una reputación temida incluso fuera de los mares. Qin Shi no solo dirigió el mayor imperio pirata que jamás existió, lo gobernó con tanta inteligencia y poder que sus enemigos acabaron arrodillándose ante ella. Su historia no es solo la de una pirata, sino la de una estratega que cambió las reglas del juego y desafió a los imperios. Y ganó.